Grupo firmes. ¡Gol! Soldados del Grupo de Artillería Antiaérea 194, vamos a iniciar las actividades diarias para darlo todo por la patria, por nuestra tierra y por nuestra gente. Gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva! Patriota. ¿Qué es ser patriota? Es amar una tierra, una cultura, unas costumbres. Es compartir un idioma, representar a un pueblo, una región o un país, besar una bandera. ¿Está la patria dentro de una frontera? ¿Qué es ser patriota? ¿Es orgullo? ¿Presión? ¿Qué es ser patriota? ¿Es proteger un cacho de tierra con sangre? ¿Pagar impuestos? ¿Trabajar en lo público? ¿Hacer algo por los demás? ¿Qué es ser patriota? ¿Sentir que perteneces a algo? ¿Es un sentimiento? ¿Una creencia? ¿Una fe nueva? ¿Qué es ser patriota? ¿Es patriótico rechazar al de fuera? ¿Es una amenaza? ¿Es seguridad? ¿Qué es ser patriota? ¿Y de qué sirve en esta tierra? Desde la visión de una antropóloga, ¿qué es un patriota? Bueno, pues para decir que es un patriota, primero tendríamos que hablar qué es la patria, ¿no? Y desde mi punto de vista, la patria es esa relación íntima que existe entre un sujeto, la comunidad de la que forma parte, que es la que le sostiene y sin la cual no puede vivir, y la tierra en la que él y la comunidad habitan, la tierra de la que sale todo lo que se necesita para estar vivo. Esa relación íntima entre esas tres cosas es la patria y, por tanto, desde mi punto de vista, ser un patriota sería cuidar la relación de pertenencia a esa patria, es decir, cuidar, desde la lógica, y utilizo adrede la palabra cuidado, cuidar una pertenencia respetuosa y justa entre las personas para que toda esa comunidad pueda tener unas condiciones de vida que les permitan vivir dignamente y ese territorio pueda ser el que te da vida ahora y lo pueda seguir dando a las generaciones futuras. Desde ese punto de vista no sería un concepto excluyente que vale para unos y deja fuera a otras, ¿no? No es un concepto que desprecie, reste humanidad, reste valor o considere una amenaza a otras personas, todas caben. ¿Y por qué se ha desvirtuado tanto el concepto? Bueno, yo creo que porque la cultura, nuestra cultura, la cultura occidental, es una cultura que tiene una especie de pecado original, ¿no? Que es el de haber alimentado una noción de progreso, una noción de desarrollo que se han mantenido precisamente desvinculándonos progresivamente de la dependencia de la tierra y de la dependencia de los cuerpos y de la relación con el resto de las personas, ¿no? Nuestro concepto de sujeto político viene de lejos, siendo un concepto de sujeto político
descorporizado y desarraigado de la tierra. Cuando llega la cultura capitalista, a eso se le da una vuelta de tuerca tremenda, porque ya no es solamente que la noción de sujeto político sea una noción abstracta, sino que la propia riqueza pasa a ser una noción abstracta. Es solamente aquello que tiene reflejo en las cuentas económicas de los sistemas, ¿no? Se da la paradoja de que, por ejemplo, un río contaminado vale más económicamente que un río limpio, porque hay que gastar para descontaminarlo, y eso sí cuenta en las cuentas del sistema, ¿no? La cultura capitalista es una cultura del sacrificio. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca, y lo primero que se sacrifica son los cuerpos de las personas, sus capacidades de trabajo, se les explota y se sacrifica también el territorio. Es una idea y un vínculo con la patria, desde mi punto de vista, absolutamente inconcebible. ¿Y el poder militar, que se supone que es el más acendrado defensor del concepto de patria? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento en el que probablemente el militarismo se está convirtiendo también en una forma de hacer política. Vivimos rodeados de vallas que se supone que protegen nuestro país, que lo protegen de una supuesta amenaza, que son las personas que a su vez han sido expulsadas de sus propios territorios, pero esas vallas que no se abren para que entren las personas migrantes, se abren y se cierran todos los días para que entren energía, alimentos, pesca, materiales de los países de esas personas migrantes. Lo que quiero decir es que si ahora mismo la valla que rodea la Europa rica no se abriera para que entraran todos esos materiales, todas esas materias primas que hacen falta para sostener la economía, la Europa rica no dura ni 2 meses. A mí esa idea de protección de la tierra, esa idea de protección de la patria, me revienta, sinceramente. Y me revienta porque me parece que es una idea de amor a la patria, o de amor ligada directamente al maltrato. Me parece que es una idea de patria violenta, una idea de patria muy ligada a la lógica patriarcal, ¿no? Que casi empieza la palabra exactamente igual, ¿no? Es una idea, insisto, de patria que en lugar de estar ligada a la pertenencia y al cuidado, está ligada a la expulsión, a la exclusión, digamos, y a la venta incluso de la propia tierra que nos sostiene. Cambio climático. ¿Va a contribuir la lucha contra la crisis climática a modificar ese concepto de patria? Debiera hacerlo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, uno de los mayores factores expulsadores de gente del territorio es el cambio climático. El cambio climático y también el agotamiento de los recursos minerales o de la energía fósil. Me refiero a esto. Tú ves ahora mismo dónde se están produciendo la mayor parte de migraciones forzosas, de gente que sale de sus territorios porque no puede seguir viviendo en ellos, y ves que son los lugares más azotados por la lógica del cambio climático, o los lugares en donde todavía quedan recursos susceptibles de ser extraídos, de ser explotados, ¿no? Estamos en una tierra de acogida de migrantes, a pesar de ciertos movimientos de rechazo. Estamos en un municipio turístico, San Bartolomé de Tirajana, y en una comunidad autónoma, las Islas Canarias, con grave riesgo de verse muy afectada por el cambio climático. Por lo que acabas de decir, debo entender que vamos a tener que renunciar muchos en el futuro a vivir en nuestra propia patria. Yo creo que ahora mismo, en general, todo el Estado español y, desde luego, las Islas Canarias son, vamos, no es que lo crea yo, es que lo que nos dice la comunidad científica es que son los territorios, es el Estado que se calienta al doble de velocidad que el resto de Europa. Somos, sin lugar a dudas, el territorio de toda Europa más afectado por la dinámica de cambio climático. Eso significa que de no hacer nada, de no abordarlo, digamos, desde una perspectiva de la resiliencia y desde una perspectiva de la justicia, desde luego que va a haber muchas personas que van a tener que verse obligadas a salir de nuestros territorios, ¿no? Luego, cuando tantas veces se dice que no entre gente o que se blinden las fronteras para que no entren las personas, es que vamos a necesitar también las fronteras abiertas para salir. Esto es importante tenerlo en cuenta. Probablemente el Estado español va a ser un territorio
más bien expulsador de personas en no demasiados años, insisto, si no hacemos nada que cambie radicalmente nuestras formas de organizar la vida en común. El sentimiento que genera la patria es muy amplio y para algunos abarca incluso el mundo entero. Yo nací en París, en Francia, y se puede decir totalmente que soy un nómada moderno, porque no pertenezco a ninguna frontera, porque viajo por todo el mundo y me interesa mucho la cultura de los demás y no puedo decir que pertenezco a un lugar en particular. Estudié la carrera de diseñador gráfico, aparte de eso después se hizo un curso de web para hacer páginas web y todo eso, y luego me dediqué a motion designer, que sería la parte de animación. Y claro, es que buscaba un sitio, un lugar donde se podía trabajar más cómodo, con más creatividad, con un entorno completamente distinto a lo que son solo bloques, ¿no? Justamente cuando estás aquí, por ejemplo, en Canarias, tienes una visión muy panorámica de algo, es muy grande, no tienes nada que te limite en la mente. Un nómada digital creo que tiene la suerte de poder moverse en función del sitio donde quiere estar. Por ejemplo, si te gusta más la montaña y te aporta más creatividad estar en la montaña, pues vete, o en la playa. Pero lo mejor de todo eso yo creo que es encontrar a la gente que tienes en tu camino, que no estás siempre en el mismo lugar, sino que encuentras gente de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Canarias puedes encontrar gente de cualquier parte de Europa o de América. Cambia mi concepto de patria en un sentido, es que te abres al otro. Entonces te abres a otra cultura, aceptas que lo tuyo es solo una idea, que no es una realidad, que todo es hipotético al final y que hay que aprender de los demás. Pero en realidad yo no puedo decir que pertenezco a ninguna frontera. Pertenezco a un mundo muy grande y hay que descubrir. Pues yo estoy aquí porque mi pareja vino aquí para trabajar para las Naciones Unidas. Yo la sigo donde va, ya está. Ya viene por aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? ¿Todo bien? Sí, gracias. Yo estoy aquí porque estoy trabajando en la base logística de Las Palmas, en el puerto, del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Yo entiendo la patria más que como el lugar al que pertenezco, con el que me siento identificada, al núcleo o ese aspecto al que yo siento que me debo, que me correspondo y al que debo dedicarme. Bueno, tengo en mi cabeza la idea como un dibujo abstracto de lo que sería mi bandera, que vendría a ser mi familia, las personas que aprecio, las personas que me han ayudado a lo largo de lo que llevo vivido y mis sueños. Yo, si tuviera que elegir una bandera, la tendría que hacer. Porque no me parece correcto que las banderas te representan. Hay que representar un mundo, la tierra de donde venimos y amarlo. Y ya está. No existe el individuo aislado, no existe el individuo abstracto, no existe tampoco exactamente el individuo que es ciudadano del mundo. No tenemos ninguna ciudadanía mundial ni nada de eso, ¿no? Somos ciudadanos de sociedades concretas, de estados concretos. Y el mundo, en cualquier caso, está compuesto por múltiples comunidades. Es decir, no podemos negar el hecho de que incluso
los problemas medioambientales o los problemas de la tierra, aunque puedan ser generales, también son problemas concretos para una comunidad. ¿Es el patriotismo una nueva religión, una nueva fe? Sabemos fehacientemente que hay personas que convierten a la patria en esa fe última, en ese valor supremo, a partir del cual encardinan o estructura todo su conjunto o sistema de creencias, y esa idea o valor se convierte en el prioritario. En ese sentido, pues sí, puede ser asimilado a una suerte de fe, en el sentido de creencia ciega en ese valor supremo que articula y condiciona nuestro conjunto de creencias y nuestros comportamientos, ¿no? Pero hay otras versiones del patriotismo que no tienen por qué ser así. ¿El sentido de pertenencia es la necesidad colectiva o humana más importante? El sentido de pertenencia es importante. Yo no me atrevería a decir que es lo más importante, ¿no? Pero sí que me parece que es significativo y que es innegable el hecho de que todos de alguna forma nos sentimos vinculados y nos sentimos parte de esa relación social, ese conjunto de relaciones sociales que es una comunidad, una patria, una tierra, etc., ¿no? A mí me parece que ese sentimiento y ese sentido es innegable. El problema está en gobernar, digamos, las pasiones. Este es el problema clave dentro de toda la historia del pensamiento y de la filosofía, pero esas pasiones incluyen la necesidad de sentirte vinculados a otros, de pertenecer a determinados tipos de comunidades, de ser miembro de y de ser reconocido como tal, ¿no? En ese sentido, me parece que es innegable y que es un sentimiento, el de pertenencia, muy, muy importante para nosotros, ¿no? ¿En qué medida la identidad personal está supeditada a lo colectiva o viceversa? Los otros nos afectan a nosotros, condicionan nuestra vida, nos condicionan en el sentido positivo y en el sentido negativo. Entonces podemos entender que el patriotismo es una necesidad colectiva. Yo me atrevería a decir que sí. El problema no está en sentir esas lealtades, estos sentimientos, esa concepción, digamos así, de la patria. El problema está cuando contraponemos esa a otras identidades o a otras concepciones de la patria. Yo puedo entender perfectamente que haya alguien que se sienta ciudadano español y patriota español, pero también le requeriría y le exigiría o le demandaría que ese reconocimiento por mi parte de su identidad española, como se la construye, pues tenga como correlato la idea de que también otras personas tienen otras identidades u otras patrias u otros amores hacia los cuales pues se sienten vinculados y que son significativos para ellos, ¿no? ¿Hace falta ser nacionalista español para ser patriota español o nacionalista canario para ser patriota canario? No necesariamente. De hecho, por ejemplo, hoy día discutimos contemporáneamente con Jürgen Habermas, uno de los filósofos más célebres y reputados de la actualidad, desde hace tiempo, aunque la idea venía de Adolf Sternberg, ¿no? La idea del patriotismo constitucional, es decir, de una cierta lealtad hacia las normas constitucionales, hacia la Constitución y todo lo que ello significa como norma fundamental del Estado. Eso es una forma, digamos, de patriotismo que podríamos también alabar y defender y que puede ser compatible con las otras. Pero en el sentido, digamos que puede haber muy distintas formas de patriotismo y una de ellas es también aquella que en el Estado moderno en el que vivimos, que se han configurado como Estados nacionales, pese a que hoy estemos hacia la creación de entidades supranacionales, la Unión Europea, por poner un ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que vivimos en estados que se articulan a partir del principio de nacionalidad y entonces pues se convierte, digamos, el patriotismo en una forma más del nacionalismo. Mi bandera es la de las 7 estrellas verdes porque es la que ha representado la lucha de las trabajadoras y trabajadores de Canarias que quieren luchar por una Canarias justa y libre. No finaliza todo en la independencia. Muchos países se independizan y siguen siendo colonias del norte, ¿no? Los símbolos son importantes porque nos identificamos con ellos y es el significado que le damos las personas.
La bandera, en este caso, cuando le llamamos una manifestación, significa algo. Es como cuando gritas, vas a una manifestación y estás gritando. La bandera también grita. La última folía dice algo así como: mi casa es un archipiélago entero. Es una casa concreta, infinita. A donde mires es tu casa, a donde vayas es tu gente. Eso, para mí, es mi país y por lo que voy a luchar. Que no todo aquel que decide bregar por Canarias y decide que su país es Canarias, nació en Canarias. Una persona nacida en Caracas, una persona nacida en el Aaiún puede decidir bregar por Canarias y también es su país. Y está en el derecho de luchar por ella porque vive aquí y la sufre también. El pescador pueda trabajar sus redes. Yo leyendo el diario de mi bisabuelo, que se tuvo que marchar a Venezuela por la dictadura y que fue, por cierto, ilegal. Él escribe que llorando y cantando folías se despedían de Canarias. No se estaban despidiendo de una isla, no se estaban despidiendo de una ciudad, no se estaban despidiendo de España, se estaban despidiendo de Canarias. Y se estaban yendo porque unos tiranos habían decidido imponer su manera de ver España y que es la que hoy pervive con algunas modificaciones. Mi país es este y yo voy a luchar porque fortuitamente nací aquí. Y para mí, esto es mi país y yo pienso luchar por esto. Y cada uno desde su lugar, para hacer un mundo mejor, tiene que luchar en donde nació o en donde le toca estar, donde decide que ese es su país. El concepto de patria, que muchas veces se nos impone, incluso en Canarias, sirve como mampara para seguir defendiendo los privilegios de los que nos gobiernan. A mí lo que me parece utópico no es la independencia, lo que me parece utópico es que esto siga continuando así y que nosotros sigamos viviendo así. El concepto que yo tengo de patria también lo reflejo un poco en los TikTok, ¿no? En los vídeos que yo hago. Lo empecé porque a mí me chocaba un poco ver cómo los canarios, y yo muchas veces lo he hecho, parecemos concejalías de turismo, es que lo hacemos gratis, ¿no? Vengan todos aquí, qué suerte vivir aquí, me voy a la playa, todo el día en la playa. Yo hace mucho que no voy a la playa, es que estoy trabajando y estoy estudiando. Lo que ven a mis espaldas es el drago más antiguo de Gran Canaria. Y yo lo que intento es que la gente sepa que Canarias tiene una historia y que va más allá de lo que nos han hecho creer que es Canarias. Que no es, por supuesto, un estante de turismo. Cristina, ¿vuelve el patriotismo? ¿Ha vuelto el patriotismo? Bueno, el patriotismo es un arma arrojadiza. Normalmente en ciencia política diferenciamos por un lado el Estado y por otro lado la nación o la patria. El Estado, digamos, que sería la forma de organización política. Frente a eso tenemos la idea de nación, que hace más referencia a una cuestión de carácter identitario, subjetivo, más emocional. Y muy pegado a ella aparece la patria. Aunque no hay un consenso sobre cuál es la definición exacta de patria, pero sí que se suele entender que la patria es aquel sitio al que se quiere volver. Pero no siempre ha existido el sitio al que se quiere volver. De hecho, Bauman escribió hace unos años un libro precioso que recomiendo, que se llamaba Retrotopía, que hablaba de cómo cuando las cosas son complicadas, cuando llega un presente y un futuro incierto, tendemos a acudir a un pasado idílico que jamás existió, pero que entendemos que nos da protección, ¿no? Entonces, probablemente sí que esté volviendo esa noción de patria basada en elementos no de identidad, sino de diferencia. Pero este patriotismo excluyente no es también un patriotismo que se utiliza no de rechazo al otro, sino también de recorte de las propias libertades.
Bueno, es que acaba siendo un poco lo mismo. Cuando nosotros buscamos un chivo expiatorio en el otro para cohesionarnos internamente, a veces lo que estamos haciendo con eso es tener la excusa para recortar derechos y libertades. Hay una palabra clave en todo esto que a mí me parece que es la palabra protección. Vivimos antes ya de la pandemia. Todas las macro tendencias nos decían que estábamos en un momento incierto, ¿no? En el 2008 la crisis del 2008, aprendimos que esa línea recta ascendente de progreso que había sido la historia hasta ese momento, que había sido la modernidad en Europa, se había quebrado. Pero junto a eso, de repente desapareció el manto protector del Estado. El Estado se batió en retirada en plena crisis, ¿no? Y nos sentimos, por lo tanto, más desprotegidos. Pero además se empezó a acelerar una cosa tremenda, que es todo lo que tiene que ver con la transición digital, con la digitalización. Que a lo mejor no sabemos muy bien hasta dónde llega, pero sí que tenemos clarísimo que nos cambia la vida. Incluso el cambio climático. El cambio climático es un elemento esencial en estos momentos de incertidumbre y de seguridad. Entonces, todo eso nos dibuja un panorama de incertidumbre. Solamente faltaba ya que llegara la pandemia. Bueno, pues en ese contexto, de repente, lo que somos es mucho más temerosos. ¿Y la patria? Y la patria se está reconstruyendo en estos momentos como un elemento de protección. Entonces, claro, muchas veces eso efectivamente está sirviendo para recortar derechos, está sirviendo para recortar libertades, pero sobre todo está sirviendo para generar un perímetro de exclusión. Cuando Trump empezó a decir American First, América primero, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo esto. Estaba diciendo, frente a todas las incertidumbres que hay, que en estos momentos son muchas, la globalización, la deslocalización de empresas, ante todo eso no os preocupéis con los americanos primero. El patriotismo o la patria utilizada para responder a todos esos temores, a esa incertidumbre, al caos que también de alguna manera se genera, ¿no está sirviendo también para tapar vergüenzas de la incapacidad del Estado o de la corrupción de algunas personas o de algunas entidades públicas que pensábamos que eran intocables? Claro, por supuesto. Es que está operando en cierta medida como una cortina de humo, como tantas cosas hoy. A pesar de algunos intentos de algunas fuerzas políticas por rescatar para toda la ciudadanía el término de patria, incluso la bandera, parece evidente que ese intento ha fracasado y que sigue siendo una especie de potestad de la utilización de la patria, la utilización de la bandera de las fuerzas más de derecha. A ver, aquí en España tenemos un problema con los elementos identitarios y los elementos patriotas, efectivamente. A una parte importante de la población, cada vez menos, porque es una cuestión generacional, pero a una parte importante de la población, este himno y esta bandera le resuena a los ganadores de la guerra civil. De ahí que sea tan importante, por ejemplo, las políticas de recuperación de la memoria histórica. De ahí que sea tan importante lo que no es abrir heridas, sino que es intentar cerrarlas. Para una vez construido un relato común, ser capaces también de construir una identidad común sobre elementos, sobre símbolos comunes. Comunes no quiere decir homogéneos. Ojo, comunes quiere decir que los compartamos. Pero hay patriotas o defensores acérrimos del término patria que además invocan a la Constitución para decirlo, dicen que esa pluralidad y esa diversidad va en contra de la unidad de la patria. Claro, pero es que la patria tiene ese componente subjetivo que hablábamos antes. Entonces, ¿cómo construimos esa noción de patria hoy? ¿Qué es hoy ser un patriota español? ¿Es pensar que España solamente puede ser de una manera? Esas son las subjetividades que tenemos que crear. Y allí se conjugan dos elementos, dos problemas. Uno, una derecha que se ha apropiado del término y por otro lado una izquierda que lo ha abandonado. ¿Y nos vendría bien ser unos buenos patriotas? Ojalá fuéramos capaces de construir una noción de patria que nos ayudara a que todos y todas viviéramos mejor. Hoy en día, por ejemplo, yo creo que hay un debate interesantísimo encima de la mesa en relación con esto, que es el de la seguridad. ¿Qué es hoy tener una sociedad más segura? ¿Es tener una sociedad con más ejército y más policía? ¿O es tener una sociedad donde, independientemente de avatares de la vida, tengas garantizado los alimentos y la energía? No hemos sentido absoluta inseguridad cuando veíamos que nuestros servicios públicos colapsaban por un virus. Entonces, una sociedad más segura tiene que ver también con una sociedad con mejores servicios públicos. Políticamente, ¿más planeta y menos Estado es factible hoy en día? Más planeta necesita mejor Estado. ¿Me explico? Estamos en medio de una transición ecológica.
¿Qué tiene que ver la transición ecológica con la democracia? Pues tiene que ver muchas cosas. En la transición siempre hay víctimas, pero en función de las políticas que se pongan en marcha, se pueden minimizar esas víctimas, incluso se pueden convertir también en ganadores de la transición. Para eso hace falta mucho liderazgo político. Por lo tanto, yo creo que hoy en día más planeta necesitan más Estado, pero lo que pasa es que es un Estado diferente. Va a haber víctimas. Y por lo tanto, nos podemos jugar incluso la democracia en esta transición. Sí. Esta sería la tercera transición después del 15M. ¿Esta es la tercera transición? La transición ecológica es una transición, efectivamente, que lo alberga todo. O sea, si el cambio climático lo cambia todo, que dice Naomi Klein, pues la transición ecológica tiene que cambiarlo todo también. Y en esa transición, plagada de riesgos, los patriotas que se envuelven en la bandera y quieren ser los salvadores de la patria, ¿son los que van a pescar en ese río? No, vamos a ver. De hecho, es curioso, porque esos patriotas se han situado fuera. Yo creo que básicamente esperando a recoger los frutos de una transición mal hecha. De un fracaso. Exacto, exacto. Por eso digo que nos jugamos la democracia. Si esa transición fracasa y genera más desigualdad, y genera más descontento, y genera más desapego, y genera más desafección política, los que están esperando a recoger los frutos de ese fracaso son esos patriotas, ¿no? Que generalmente aquí en España los vinculamos con la ultraderecha. Claro, eso es muy peligroso, porque eso es jugar con la estabilidad del conjunto de la sociedad. Pues mi padre siempre decía, un dicho dice, no eres de donde naces, sino donde paces. Y de hecho mi padre es madrileño y posiblemente sea más canario que yo. Pero yo creo que indudablemente con unos límites eres de donde naces. Hay una definición que me gustó mucho cuando la escuché en la película Senderos de Gloria, que es detrás de un patriota hay un hombre honrado. En ese mismo diálogo también dicen que el patriotismo es el refugio de los canallas, que también es válido, porque hoy en día están muy polarizados los conceptos de la bandera, de España, de la patria y todo eso. Para mí el no pagar impuestos o defraudar Hacienda o no cotizar a tu seguridad social y demás no es patriota. Lo que menos me gusta es lo que yo llamo el patrioterismo, ¿no? Que es cuando te envuelves en la bandera como si eso te diera patente de corso para ya justificar todo, ¿no? O como si fuera algo tuyo solamente, ¿no? La patria para mí empieza en la familia. Esa es mi primera patria. A partir de ahí lo puedes ir estableciendo con tu barrio, con tu municipio. Me siento canario, me siento español e incluso me siento europeo. Para mí, jurar bandera siendo civil es un símbolo de formalizar ese sentimiento que tienes de compromiso con tu país. En la fórmula de juramento actualmente se dice con la Constitución, con la corona, o sea, como fórmula del Estado que tenemos. ¿Cuántas veces juré bandera? Yo juré bandera 4 veces. Y además me entristece que se cambiara la ley y ahora hay que esperar 25 años para poder volver a jurar bandera, porque me ha quedado por jurar bandera el segundo tercio en Ceuta, que me hubiera encantado, y el primer tercio en Melilla. Si fuera posible, yo me iría, y de hecho se puede pedir una especie de dispensa para hacerlo. Mi mayor vinculación con el ejército es que empecé a ayudar socialmente a través de la Fundación Tercio Extranjero a veteranos de las Fuerzas Armadas que estaban en una situación un poquito precaria. Y a raíz de eso, la Legión me concedió el título de Legionario de Honor. El mundo que tenemos es el que nos toca vivir y lo cierto es que no tener fronteras ahora mismo sería complicado porque hay una serie de fenómenos que están ahí, nos guste o no. Como por ejemplo el tema migratorio, por ejemplo, tiene varias repercusiones. Una de ellas puede ser desde el terrorismo
hasta el narcotráfico o incluso el tema sanitario. O sea, entonces hay que tener controles, tiene que haber un orden desde mi punto de vista, ¿no? Luego, la solidaridad no está reñida desde mi punto de vista con el hecho de que existan las fronteras. Incluso dentro de Europa. A mí lo de crear una Europa unida, yo lo veo desde el punto de vista juntos pero no revueltos, ¿no? Porque quieras o no, en Bélgica no es lo mismo un balón que un flamenco. En un mundo, digamos, idílico, posiblemente no harían falta los ejércitos. La realidad es que si no hubiera ejército, pues posiblemente acabaríamos siendo una provincia de Marruecos. ¿Cómo entiende el patriotismo un legionario? Bueno, pues supongo que como cualquier español, ¿no? Porque, ¿qué es el patriotismo? El amor por la patria. Por lo tanto, es un sentimiento que debería nacer de cualquier individuo. No es patrimonio de nadie, es patrimonio de todos. Yo soy patriota porque quiero lo mejor para España. Pero en el caso concreto del ejército, y más concreto de la Legión, ¿no se exacerba un poco el término y los valores del patriotismo? Bueno, nosotros, en el fondo, aparte de lo de respetar y obedecer al rey y a vuestros superiores, defender la unidad y la soberanía de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, que es el juramento que tenemos hecho, no tenemos otra cosa. Quizá la Legión lo que se ve, lo que se percibe, es que somos algo distintos, porque destacamos, y eso no es una cuestión de patriotismo. En realidad es una cuestión, en todo caso, sería de espíritu de cuerpo, que es un sentimiento, pero es un sentimiento egoísta. Así como patriotismo, yo entiendo que es un sentimiento generoso, que nace del amor por algo, y nosotros creemos que la Legión es la mejor unidad del ejército español y trabajamos por eso. ¿El que jura bandera cumple? ¿Qué tipo de militares tenemos? Uno puede ser militar y no ser patriota. ¿Ah, sí? Sí, ¿Existe esto? Naturalmente existe. Por desgracia, diría yo, pero existe. Dice el viejo refrán que el hábito nace al monje. Yo creo que el militar, como todos los españoles, aunque cumpla con su trabajo, ya hace bastante para ser patriota. Otra cosa es si eres bueno o mal patriota. O sea, yo soy patriota. ¿Pero qué nota me pondría yo? Pues yo me la voy a reservar. Que yo me he jugado el bigote porque así ha tocado y porque el gobierno ha decidido, pues por ejemplo, cuando nos mandaron a Bosnia, pues lo he hecho, y lo he hecho muy a gusto. Quizá otros españoles no tengan que hacer este esfuerzo de momento, porque hay que recordar que la Constitución dice que la defensa de España es un derecho y un deber de todos los españoles. ¿Es patriota, por ejemplo, el rey Juan Carlos, el rey emérito Juan Carlos I? Pues lo ignoro. Lo ignoro. O sea, si hay duda, la cosa pinta mal. No, es que yo no sé quién es patriota, salvo la gente que muere en acto de servicio, que ha hecho la... Ahora hablaremos de la muerte vinculada a la patria, al sacrificio por la patria. Pero el rey emérito, bueno, pues sí es cierto lo que dicen de él, que yo no lo sé, pues no es muy patriota, desde luego. ¿Por qué? Porque estaba por la, digamos, evasión fiscal, porque es poco patriota no contribuir con los impuestos, o por la traición a algo tan esencial como la legalidad. Si lo que dicen del rey es cierto, pues desde luego no puede decir que es patriota. Pero lo fue, pues a lo mejor lo fue y se perdió por el camino. O sea, se puede haber sido teniente general, o capitán general, ¿cómo se dice esto? Capitán general. Capitán general de todos los... El rey es el jefe de... Y tener dudas sobre su patriotismo. No, yo no tengo ninguna duda. Yo digo que no sé si es patriota. Bueno. No es lo mismo que yo tenga duda que no tenga conocimiento. A mí me llama mucho la atención, hablando del rey emérito y de otros grandes patriotas corruptos, o presuntamente corruptos, cierta tolerancia del patriotismo con la corrupción. Por ahí sí que yo lo tengo muy claro. A ver. A mí la corrupción me repugna absolutamente.
pero me repugna mucho más los que yo considero próximos a mi forma de pensar. A mí, lo de los seres me parece una canallada. La Gürtel me parece otra canallada. ¿Cuál me molesta más? Pues me molesta más los de la derecha. La de la Gürtel. Claro, me molesta porque son gente próxima a mí. La corrupción nos matará, pero eso es un defecto de la crisis que sufrimos. Porque aquí ni crisis pandémica, ni crisis laboral, ni crisis financiera. Ahí sufrimos una crisis, no voy a decir moral, porque ya sabemos que tiene una carga peyorativa, una crisis ética, una crisis de educación en España que nos hace ser como somos. ¿A ti te expulsaron del PP? Sí. Por decir que José Por decir la verdad. Era corrupto. Sí. Y luego todo aquello de aquellos viajes a los conciertos en Austria, la pesca del salmón, aquellos veraneos en el sur de Gran Canaria, los recibos del alquiler hechos a mano. De verdad, estas cosas, si un tío es decente, dice, bueno, mire, pues sí es verdad, pues me he patinado, Dios, ¿sabes qué es? Ya está. ¿Son patriotas esos que dicen que hay que cargarse a 26 millones de españoles? No, esos son estúpidos. Son estúpidos. ¿Son militares? Es que ser militar no te adorna, ¿eh? No te exige. Quiero decir que uno puede ser muy militar y ser muy borrico. O muy inteligente, cuidado, ¿eh? Que hay gente muy inteligente y súper preparada, y que la gente ignora en muchísimos casos la preparación de mucha de la gente. Pero a mí lo del chat ese me parece como una... Claro, los chats vienen a ser lo que eran antes las charlas en el bar, apoyaban la barra del bar y a ver qué dice la tontería más grande. A mí me parece una tontería. Y yo creo que lo escribió, en el fondo, aparte del calentón y del jiji, jaja, se sienta y hace una reflexión, no piensa eso. ¿A quién le pasa algo si España se rompe? A ver, aquí hay un problema de base. Y es que nosotros nos damos a nosotros mismos unas leyes y luego cuando nos resultan incómodas pretendemos no cumplirlas. Dice la Constitución lo que dice. Y dice y ordena al Ejército defender la unidad y la integridad territorial de España. Es un mandato constitucional. Por lo tanto, nada que objetar, por mucho que le moleste a la gente. Ahora, el que no esté de acuerdo con eso, la Constitución tiene un procedimiento para cambiarla, para modificarla. Pues hágase. Eso cuando me dicen, es que claro, vosotros, digo, no, nosotros no. Cuando el pueblo español no quiera al ejército, que lo diga. A la izquierda le ha convenido machacar el término patria, pero no porque estuvieran en contra de la patria, sino por aquello de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, pero vamos, que la bandera no se la puede apropiar nadie porque es de todos. Y volviendo al ejército, ¿dónde termina el patriotismo y empieza la sumisión? Sumisos hay en todos lados, ¿eh? Váyase usted al Congreso de los Diputados y verá una panda de sumisos. Bien alimentados, bien pagados, con corbatas de seda, pero sumisos. El que es sumiso siempre. ¿eh? Pero la disciplina, con la salvedad de que nadie te puede ordenar algo que sea ilegal, porque tienes derecho a desobedecer, no es sumisión. Ahora que acaba de hablar del Congreso de los Diputados, ahí son mayoría los no patriotas. No sé lo que será. A hacer lo imposible por parecerlo. ¿Por parecer? No patriota. No. Una cosa, ¿es Pedro Sánchez un patriota? Según mi criterio, no. Bajo ningún concepto. Por muchas cosas. Cuando él juega con los nacionalismos excluyentes, juega porque le conviene, es poco patriota. Pero Aznar lo hizo también. Bueno, pues ahí está. También es poco patriota Aznar. No le dio lo mismo, pero porque no le hacía falta en aquel momento. Por lo tanto, habría que ver lo que hubiera pasado, pero esto es así. A quien le toca, le toca.
Pues yo en este momento de mi vida trabajo de intérprete y estoy trabajando ahora en las raíces de este centro de acogida de migrantes, que acompaño a los chicos al hospital o centro de salud para traducirles el árabe. Mi compromiso mi reto es trabajar por los derechos humanos defendiendo los derechos de todas las personas, entre ellas hombres, mujeres y niños. He vivido en un campamento de refugiados en donde me he sentido libre como mujer y gracias a eso me ha hecho también ver, porque cuando no estás viviendo tu situación no la desconoces. Pues nuestra situación en el campamento de refugiados comparada con la situación de las personas que llegan en pateras es diferente. Hay similitudes porque tú no estás en tu tierra. Los saharauis, cuando hemos llegado al campamento de refugiados, hemos tenido la suerte de tener a Argelia con nosotros, pero hemos venido a un desierto árido, inhóspito, y lo hemos hecho en nuestro hogar. Para mí es un deber ser patriota, porque soy saharaui y porque anhelo vivir en mi tierra libre, en un Sahara libre. El Sahara existe y los saharauis no vamos a volvernos. No vamos a olvidarnos de nuestra tierra y seguiremos luchando por ella. Para mí no es solo mi tierra, para mí yo no creo en fronteras, creo en buena convivencia, creo en el ser humano y creyendo en eso, para mí es importante vivir en un Sahara libre para que podamos vivir todas las personas que quieran vivir en un Sahara, independientemente que sean saharauis o no. Es que las circunstancias te obligan a que seas muy patriota. Muchas personas, cierto, que creen que el patriotismo y el yihadismo son la misma cosa. Como pasa con que seas árabe, el ser árabe y musulmán y que no sepa hablar o que lo ve rezando ya es un terrorista. Pues eso pasa con el patriotismo. Yo puedo ser muy patriota y no tengo que ver nada con el yihad. El yihad es otra cosa. Nosotras las mujeres saharauis tenemos un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra tierra depende de nosotras. Nosotras somos las portavoces de nuestra gente en los territorios ocupados de forma ilegal por Marruecos. Representamos a los saharauis que están en el campamento de refugiados y representamos a las mujeres que están en la diáspora a nivel europeo e internacional. Este es mi traje y me siento muy orgullosa, porque basta con verte tapada la cabeza, se creen que tienes tapadas las ideas y que no tienes ni idea ni tienes conciencia de lo que es ser mujer. Yo represento a la mujer africana en Tenerife. La mujer es mi patria. Las mujeres que vienen en pateras generalmente están sin patria y cuando llegan aquí tienen un problema muy serio, que es el que no se inmersen en la sociedad y no tienen ese sitio, les cuesta llegar a ese sitio que necesitan para ellas. Y eso no pasa solo con ellas, pasa también con las hijas, que muchas veces nacen aquí, cuando van a su país de origen, no son de ahí ni son de aquí. La gente ahí no cuenta que son del país de origen y cuando están en la sociedad canaria no son contadas en la sociedad canaria. Es muy difícil estar integrado, hay que estar muy bien preparado para estar en este mundo, pero no es difícil también si hay ganas, si hay mucha voluntad. Y lo mejor que tienen las mujeres es que tienen mucha fuerza de voluntad. ¿Esto de eludir impuestos es una nueva moda patriótica? Evidentemente no, evidentemente no. La elusión de impuestos siempre ha estado, pero está claro que eludir impuestos no es nada patriótico, ¿no? Importante. ¿El poder económico español es patriótico? Es difícil responder esa pregunta, ¿no? Es difícil porque quieres decir por qué no. No, vamos a ver, el ser humano es complejo. La gente que tiene muchos intereses económicos va a primar sus intereses económicos por encima de cualquier consideración. Entonces, ¿dónde fijas más Estado o menos Estado? Es una cuestión política. Los mercados nos la hicieron bonita en la anterior crisis económica
y amenazan con seguir influyendo en la economía de todos los países. ¿Cómo se compatibiliza los intereses de los mercados con la economía patria, con la economía nacional? Muy difícil, muy difícil. Está claro que las grandes corporaciones se superponen, los grandes mercados se superponen por encima muchas veces de los gobiernos. Solo gobiernos muy fuertes como Estados Unidos pueden hacer un pulso a las grandes compañías, las grandes tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea trata de regularlo. Dice Estados Unidos, oiga, tengan cuidado ustedes con los impuestos que le van a poner a mis. Por lo tanto, siempre hay una conexión entre TikTok y TikTok. Por ejemplo, TikTok, usted no puede actuar aquí, usted tiene que ceder esta propiedad en Estados Unidos. ¿Eso es patriotismo económico? Claro, eso es patriotismo. En Estados Unidos, Bill Gates y algunas grandes fortunas clamaron al principio de esta crisis de la pandemia por pagar más impuestos, por las grandes fortunas pagaran más impuestos. ¿Esto es posible conseguirlo en España? O más concretamente en Canarias. A Amancio Ortega se le disculpa su deslocalización porque hace donativos. Los empresarios de Canarias no paran de pedir ayudas directas, pero que también se le quiten los impuestos. Yo no conozco la declaración, ni conozco ni debo conocer la declaración del IRPF y del patrimonio que hace Amancio Ortega residiendo en España. Él paga sus impuestos en España. Otra cosa es que las empresas se hayan deslocalizado. ¿Por qué se deslocalizan las empresas? ¿Por qué la Unión Europea permite que determinados países, Holanda, Luxemburgo, etcétera, hayan tenido, digamos, unas ventajas fiscales frente al resto de países? Eso es lo que había que plantearse. Evidentemente estamos hablando de una competencia fiscal entre países. Claro, si esa competencia fiscal entre países existe, las empresas españolas se van a mover en ese contexto. Otra cosa es que lo permitamos, el sistema político lo haya permitido. Pero entonces estamos ante una situación en la que podría estar en entredicho la esencia misma de la Unión Europea, que viene de una unión económica. Por ejemplo, el caso británico. ¿Es patriotismo económico lo que ha hecho históricamente el Reino Unido con su relación inicial con la Unión Europea y con su salida de la Unión Europea? Bueno, evidentemente es patriótico para ellos, claro. Ojo, no todos los países que están en la Unión Europea tienen una moneda común, no todos. No olvidemos eso. Realmente, si queremos construir una Unión Europea potente, es necesaria una armonización fiscal, porque si no, nos hacemos la competencia fiscal entre nosotros. Pero esto se convierte hasta en un deporte nacional, ¿no? Esto de elusión de impuestos, de eludir los impuestos. Al final, el patriotismo se nos va por la boca. Sí y no. Cada vez la gente es más consciente que pagar impuestos. Cada vez es más consciente. Al final, ya sea la patria un país. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Un lugar al que volver algún día. Cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos te encontrarás. Una región. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. O un mundo sin fronteras. Todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo. Si profunda en la distancia, profunda en la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre yo siento que tierra. Lo que importa es que podamos compartirla. Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. Yo quiero ser tu amigo, si te hace falta el consuelo mío. Yo quiero ser tu amigo, si necesitas cariño mío. No quiero ser tu amigo, siendo los martes de estar contigo. Yo quiero ser tu amigo. En Madrid o en Nueva York, La Habana está en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte.